Hay lugares a los que simplemente no deberás de entrar, lugares donde el aire parece más pesado, donde la oscuridad es advertencia, y aún así, siempre hay alguien dispuesto a cruzar la puerta. El terror empieza a sentirse como algo cercano, como algo posible, dentro de un subgénero que muchas veces se siente repetitivo. Hay películas que entienden exactamente cómo utilizar esa ilusión de realidad, para hacerte dudar, para hacerte incomodar, y sobre todo, para hacerte sentir que tal vez nunca debiste haber estado ahí. Gonjiam Haunted Asylum no intenta reinventar el found footage, pero sí entiende perfectamente cómo hacerlo funcionar, en cómo utilizar el tiempo, el espacio y la expectativa para construir una experiencia que se va sintiendo cada vez más incómoda, porque lo que comienza como una exploración más dentro de un lugar abandonado, poco a poco se transforma en algo distinto, y cuando finalmente decide avanzar, cuando todo empieza a romperse, ya no hay esperanza, no hay control, solo queda enfrentarse a un lugar que, desde el principio, nunca quiso ser explorado. Esto es Gonjiam Haunted Asylum. En Gonjiam Haunted Asylum, un grupo de creadores de contenido decide transmitir en vivo una exploración dentro de uno de los lugares más infames de Corea del Sur, el hospital psiquiátrico abandonado de Gonjiam. La idea es simple: entrar, explorar el lugar y documentar todo en tiempo real para una audiencia que espera ver algo fuera de lo normal. Al inicio, todo se presenta como parte de un espectáculo cuidadosamente preparado. Hay planificación, cámaras distribuidas, dinámicas pensadas para generar tensión, pero conforme avanzan dentro del edificio, algo empieza a cambiar. Lo que parecía controlado deja de sentirse así, los espacios se vuelven más opresivos y poco a poco la transmisión deja de ser entretenimiento para convertirse en algo que ninguno de ellos parece entender, porque una vez que cruzan la puerta, salir ya no depende solo de ellos. Para entender por qué Gonjiam funciona dentro de un subgénero tan saturado, también es importante ver de dónde viene. La película forma parte del cine de terror surcoreano moderno, una industria que ha sabido construir una identidad muy particular dentro del género. A diferencia de muchas producciones occidentales, aquí el horror no depende únicamente del impacto inmediato, sino de una construcción más progresiva, más incómoda. Se apoya en un elemento clave, su inspiración, el hospital psiquiátrico de Gonjiam, en el que se basa la historia, que durante años ha estado rodeado de rumores, leyendas urbanas y relatos sobre fenómenos inexplicables. Esto no solo le da contexto a la película, le da peso, porque aunque lo que vemos es ficción, la idea de que ese lugar existe cambia la percepción. La dirección de Jung Bum-sik en Gonjiam Haunted Asylum destaca por su efectividad, porque dentro del found footage, la prioridad no es que la cámara se vea bien, sino que se siente real. El lenguaje cinematográfico está completamente construido alrededor de esa idea. El uso de múltiples cámaras permite que la película no se limite a un solo punto de vista. Esto no solo le da dinamismo visual, también refuerza la sensación de que todo está siendo documentado desde distintos ángulos, como si realmente se tratara de una transmisión en vivo. Además, hay un control muy preciso en cómo se mueve la cámara. No hay movimientos estilizados ni encuadres perfectos. Todo se siente improvisado, natural, incluso caótico en ciertos momentos. Cuando la situación comienza a descontrolarse, la imagen también lo hace. La cámara deja de ser un observador y se convierte en parte del caos. Otro punto importante es cómo se construye el espacio. El hospital no se presenta como un escenario claro o fácil de entender. Al contrario, se siente confuso, fragmentado, casi laberíntico. Los pasillos, las habitaciones, las zonas oscuras, todo contribuye a que el espectador pierda la referencia, igual que los personajes, matando así la tensión del momento, siendo un conjunto que hace que la película se sienta real y por ende, el miedo se vuelve más palpable. De igual forma, el manejo de la luz y el sonido es una herramienta fundamental para construir la experiencia. La iluminación, o más bien la falta de ella, juega un papel clave. Gran parte de la película se desarrolla en espacios donde la visibilidad es limitada. La única fuente de luz proviene de linternas, cámaras o pequeños destellos que apenas permiten distinguir lo que hay. Eso genera una sensación constante de incertidumbre. Siempre hay algo fuera del encuadre, algo que podría aparecer en cualquier momento. Por otro lado, el sonido es igual de importante, manejando pequeños detalles, ruidos lejanos, ecos dentro del edificio, susurros, cambios en la respiración de los personajes, elementos que, por sí solos, pueden parecer mínimos, pero que en conjunto construyen una tensión constante. Además, el silencio juega un papel crucial en muchas ocasiones. Hay momentos donde la ausencia de sonido genera más incomodidad que cualquier impacto directo, porque en esos espacios vacíos, cualquier interrupción se siente más intensa. Cuando la película decide combinar ambos elementos, es cuando alcanza sus momentos más efectivos, porque el espectador deja de sentirse seguro, y en ese punto, la experiencia se vuelve completamente inmersiva. Aunque por otro lado, el ritmo de Gonjiam Haunted Asylum es sin duda uno de sus puntos más debatibles. Como siempre en la mayoría de las películas found footage,
La película se toma demasiado tiempo en arrancar. Durante su primer tercio, la historia se siente lenta, incluso aburrida en ciertos momentos. La introducción de los personajes, la preparación de la transmisión y las primeras interacciones dentro del lugar se extienden más de lo necesario, sin generar una tensión real que justifique esa duración. Es un inicio que cuesta, y que para muchos puede convertirse en un punto para dejar la película. Sin embargo, conforme esta misma avanza, el ritmo comienza a cambiar. El segundo tercio empieza a construir algo más sólido. La tensión se vuelve más presente y poco a poco, la historia comienza a encontrar dirección. Pero es su último tercio donde realmente ocurre todo. La película deja de contenerse, el ritmo se acelera, las situaciones se intensifican y la tensión se vuelve constante. Ya no hay pausas largas, solo una sucesión de momentos incómodos, caóticos y cada vez más inquietantes. Es precisamente ese contraste lo que define la experiencia, porque aquí tarda en llegar, pero cuando lo hace, no se detiene. Y esa última media hora termina siendo lo más fuerte de toda la película, y hace que la espera haya valido la pena. Si hay un elemento donde Gonjiam Haunted Asylum destaca por encima de casi todo, es su atmósfera. Desde el momento en el que los personajes entran al hospital, el lugar se siente pesado. El escenario, aunque conocido dentro del género, aquí se utiliza como una intención muy clara, ser un entorno que constantemente genera incomodidad. Los pasillos largos, las habitaciones oscuras, las zonas donde la luz apenas alcanza, todo está diseñado para hacer que el espectador nunca se sienta tranquilo. El mismo hospital se siente como si fuera el personaje más importante de la historia, un escenario que tiene mucho que decir, un espacio que se siente salido de una pesadilla, donde cada rincón evoca la locura, la violencia, el misterio que se vivió hace muchos años en ese lugar, y eso es clave, porque el terror se construye a partir de una sensación que se va acumulando poco a poco, una sensación de que algo no está bien, de que algo está fuera de lugar. Además, hay una influencia muy clara del terror asiático, un tipo de horror que no depende únicamente de lo visual, sino de lo inesperado, de lo incómodo, de lo que rompe contra la lógica de lo cotidiano. Es un tipo de horror más psicológico y sutil. El uso del found footage en esta película no es solo una decisión estética, es la base de toda la experiencia. Dentro de un subgénero que muchas veces se siente repetitivo y poco creíble, la película logra lo importante, hacer que lo que estás viendo se sienta cercano. El recurso de la transmisión en vivo es clave para esto. A diferencia del found footage tradicional, donde el material se presenta como algo encontrado después de lo sucedido, aquí todo ocurre en tiempo real. No hay sensación de que esto ya pasó. Todo se siente inmediato. Las cámaras personales, los ángulos imperfectos, las fallas de la imagen, las reacciones espontáneas, todo contribuye a construir una ilusión de autenticidad que refuerza la inmersión. Realmente te sientes parte del grupo que exploró este tétrico hospital. En cuestión de las actuaciones, estas cumplen, pero no son el enfoque principal, y eso se nota. Los personajes funcionan, cada uno tiene un rol dentro del grupo, una dinámica básica que permite que la historia avance, pero ninguno está realmente desarrollado como para generar un vínculo fuerte con el espectador, porque la película no está interesada en contar una historia centrada en sus personajes, sino en construir una experiencia a través del horror. Las actuaciones en ese sentido hacen lo que deben, mantener la naturalidad. Las reacciones se sienten creíbles dentro del contexto, el miedo, la confusión, la desesperación, todo se interpreta de forma lo suficientemente convincente como para no romper la ilusión de realismo que propone el formato. Pero más allá de eso, realmente no destacan, y eso no es necesariamente un problema, porque aquí la atención no está en quiénes son, sino en lo que están viviendo, y en una película como esta, eso es más que suficiente. Gonjiam Haunted Asylum es una película que funciona muy bien para quienes disfrutan del terror como una experiencia. Es ideal para los fans de found footage que buscan una propuesta que realmente logre generar tensión e inmersión, especialmente en su tramo final, para quienes disfrutan del terror asiático y de ese estilo incómodo, escalofriante y progresivo que no depende únicamente de sustos, sino de sensaciones. Pero no es una película para todos. Si buscas una historia dinámica desde el principio, con personajes desarrollados o un ritmo constante, es muy probable que se te haga pesada. Su primer tercio puede resultar lento, incluso aburrido. Exige paciencia para llegar a lo que realmente propone. Tampoco es la mejor opción si no conectas con el formato de found footage, ya que gran parte de su impacto depende precisamente de esa ilusión de realismo. Ya para ir cerrando, Gonjiam Haunted Asylum del 2018 es una demostración clara de cómo el terror puede construirse desde la experiencia más que desde la historia. No necesita personajes complejos ni una narrativa elaborada para incomodar. Lo consigue con atmósfera, con oscuridad, con un uso preciso del sonido, con una dirección que entiende cuándo contenerse, cuándo dejar que todo se descontrole. Su ritmo es su mayor debilidad, con un primer tramo que puede sentirse lento, incluso tedioso, pero cada una de esas decisiones parece apuntar hacia un mismo objetivo, preparar el terreno para un último acto que rompe por completo esa calma inicial, y cuando lo hace, funciona.
porque en lugar de construir un terror constante, decide acumular tensión y liberarla en el momento justo. El resultado no es una experiencia perfecta, pero una que sí entiende muy bien cómo dejar una gran impresión, una que no se queda en lo que viste, sino en lo que sentiste, cuando ya era demasiado tarde para salir. Y bueno, eso será todo por mi parte, espero que les haya gustado el video. Próximamente llegará un video sobre el General Found Footage, que sé que les gustará. No sé muy bien en qué momento va a salir, porque aún tengo películas pendientes por ver para ese video, información por recopilar. Yo espero que para la primera mitad de junio esté llegando. Les recuerdo que subo videos nuevos los domingos y los jueves, por si YouTube da por no avisar. Ya sin más, cuídense y sobre todo pasen una noche de miedo.